¿Alguna vez has sentido que tomaste una decisión que cambiaría por completo la forma en que ves el mundo? Que, al aceptar algo aparentemente inofensivo, te estabas metiendo en una situación de la que no podrías salir indemne. Así fue mi noche en la hacienda de los Ibarra, un caserón antiguo y apartado a las afueras de León, Guanajuato. Un lugar donde el viento ululaba entre los árboles torcidos y los campos de maíz parecían susurrar secretos al caer la noche. Mi nombre es Alejandro. Tenía 19 años en ese entonces y estudiaba periodismo en la universidad. Estaba corto de dinero, así que cuando mi tía me pidió que cubriera un trabajo de niñero para unos conocidos suyos, acepté sin pensarlo demasiado. No parecía gran cosa. 3 niños, Valeria, Santiago y Martín, de 6 y 8 años, en una casa enorme donde lo único que tenía que hacer era asegurarme de que se durmieran antes de la medianoche. La paga era buena, demasiado buena. Llegué a la hacienda al atardecer. La madre de los niños me recibió apresurada en la puerta, con un abrigo echado al hombro y las llaves del coche en la mano. «Nos vemos en la mañana. Cualquier cosa, está el teléfono en la cocina», dijo antes de salir casi corriendo. Me quedé parado en la entrada, mirando cómo el auto desaparecía en la carretera de terracería que llevaba al pueblo. La luz del sol se desvanecía, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Detrás de mí, el caserón crujía con cada brisa de viento, como si la madera exhalara. Los niños parecían estar en su mundo, inmersos en su propio caos. Entre risas y empujones, me arrastraron hasta la sala para ver una película. Querían algo de terror, pero nada demasiado fuerte. Finalmente, elegimos La leyenda de la Llorona, una animación que parecía la opción perfecta para el ambiente en el que estábamos. A medida que la película avanzaba, no podía dejar de notar ciertos detalles inquietantes de la casa. Las ventanas enormes que daban a la oscuridad infinita del campo, las pisadas huecas que resonaban cada vez que los niños corrían de un lado a otro, los retratos familiares en las paredes, cuyos ojos parecían seguirme. Pero lo peor fue esa sensación de ser observado. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una broma. Ya sabes, sugestionado por el entorno, por la noche, por el hecho de estar solo en un lugar ajeno. Pero después de un rato, comencé a sentir algo más, como si hubiera otra presencia en la casa, algo invisible, pero presente. Sacudí la cabeza. Era Halloween. Seguramente mi cerebro solo estaba en modo terror, o al menos eso creía, porque justo en ese momento el teléfono fijo de la cocina sonó. Un sonido fuerte, antiguo, inesperado. Los niños voltearon a verme con los ojos abiertos, congelados en su lugar. Yo también me quedé quieto por un momento, con el estómago revuelto por un miedo sin razón aparente. ¿Quién demonios usa un teléfono fijo en estos días? Respiré hondo y me levanté, tratando de ignorar el nudo en mi garganta. Caminé hasta la cocina y levanté el auricular. ¿Hola? Silencio. Un silencio espeso, como si alguien estuviera al otro lado, escuchando. Mi piel se erizó. ¿Hola? Repetí, tratando de sonar despreocupado. Y entonces escuché algo. Una respiración, lenta, profunda. Alguien estaba ahí, y no decía nada. Mi mano se tensó sobre el auricular. De pronto, algo en mi interior me dijo que colgara, que fuera a los niños, que cerrara la puerta, que dejara todo eso atrás. Pero antes de que pudiera hacerlo, la línea se cortó. Y entonces la luz parpadeó una vez, solo una, como si algo hubiera tomado un respiro dentro de la casa. Mi mano aún sostenía el auricular cuando la luz volvió a parpadear, esta vez con más intensidad. Tragué saliva y lo colgué, forzándome a respirar con normalidad. No era nada, tal vez una falla en la línea o alguien que marcó el número equivocado. No tenía sentido alterarme por eso, pero había algo en ese silencio.
algo pesado, como si alguien esperara algo de mí al otro lado del teléfono. ¿Quién era?, preguntó Martín desde la sala, asomándose con cautela. Nadie, respondí demasiado rápido. Él frunció el ceño, pero no insistió. Regresé con los niños, forzando una sonrisa para no preocuparlos. La película seguía, y traté de concentrarme en la pantalla, pero la sensación de inquietud no se iba, hasta que, 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Me quedé helado. El sonido resonó en la casa con una fuerza casi insoportable. Los niños me miraron sin decir nada. Ellos también sentían que algo no estaba bien. Me levanté con menos confianza esta vez. Mis pasos parecían más lentos. Al llegar a la cocina, el timbre seguía sonando. Respiré hondo y descolgué. ¿Hola? Al principio, nada. El mismo silencio sofocante. Y entonces, una voz baja, rasposa. Te estoy observando. El frío me recorrió la espalda como una aguja de hielo. No respondí. No podía. Mis dedos se crisparon sobre el teléfono y mi primer instinto fue mirar hacia las ventanas. Pero afuera solo había oscuridad, negro absoluto, y sin embargo sabía que alguien estaba ahí. Bonito lugar, murmuró la voz como si estuviera sonriendo. Mi pulso se aceleró. Era una broma, ¿verdad? Algún imbécil aprovechando la noche para asustar a alguien. Me forcé a reír. Buen intento, dije con un tono que esperaba que sonara seguro. Feliz Día de Muertos para ti también. Y colgué. Mis manos estaban sudando. Me obligué a regresar con los niños, pero ya no podía ignorar la sensación que se revolvía en mi estómago. Algo no estaba bien en esa casa. Algo estaba viéndonos. Pero lo peor de todo era que yo no tenía idea de desde dónde. Volví a sentarme con los niños, pero ya no podía concentrarme en la película. Esa llamada me había dejado con una sensación demasiado real de que algo andaba mal. Valeria, la más pequeña, me miraba fijamente. ¿Qué pasa?, le pregunté intentando sonar tranquilo. Ella tardó en responder. Sus ojitos oscuros brillaban con el reflejo de la pantalla. No me gusta cuando llaman en la noche, susurró. Algo en su tono me puso la piel de gallina, pero antes de que pudiera preguntar algo más, las luces se apagaron de golpe. La pantalla del televisor chisporroteó y murió, sumiendo la casa en una oscuridad total. Los niños gritaron y yo me quedé helado, sintiendo un latido seco en el pecho. Valeria me agarró del brazo temblando. ¿Se fue la luz?, susurró Martín. Mi boca estaba seca. No había tormenta, ni viento fuerte, ni razón aparente para un apagón. Respiré hondo. Seguro es solo un cortocircuito, mentí. Voy a revisar los fusibles. Me levanté con el celular en mano, usando la linterna para guiarme. Cada paso en el suelo de madera sonaba como un eco hueco en la inmensidad de la casa. Para mi mala suerte, el cuadro de fusibles estaba en el sótano. Los escalones crujían con cada movimiento. El aire era más frío abajo y el haz de luz tembloroso de mi celular apenas iluminaba las paredes de piedra cubiertas de polvo y telarañas. El sótano olía a humedad, a viejo. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Llegué a la caja eléctrica. Todo estaba en su lugar. No había nada apagado. Eso no tenía sentido. Y entonces escuché un sonido arriba de mí. Algo se movía en el piso superior. Unos pasos lentos. No eran los niños. Mi piel se tensó como un cable de acero, porque esos pasos venían desde la cocina, desde donde estaba el teléfono. Me quedé inmóvil, sosteniendo la linterna del celular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Los pasos seguían ahí, lentos, medidos. No eran ruidos aleatorios de la casa. Alguien estaba caminando dentro. Tragué saliva. No podía quedarme en el sótano. No podía dejar a los niños solos. Subí las escaleras lo más silenciosamente que pude, obligándome a no pensar en lo que me esperaba arriba.
Al llegar a la planta baja, la casa estaba en completa oscuridad. Las sombras parecían moverse con la luz de mi linterna. Mi corazón latía en mis oídos cuando me acerqué a la sala, donde los niños se habían quedado. Estaban haciéndose un ovillo en el sofá, con los ojos llenos de miedo. «Alejandro», susurró Valeria. «Alguien estaba aquí». Me quedé sin aire. «¿Quién? ¿Qué viste?» Martín levantó una mano temblorosa y señaló hacia la cocina. Respiré hondo y me obligué a caminar hacia allí, pero al llegar me detuve en seco. Las huellas. Manchas de lodo se extendían desde la puerta trasera hasta el pasillo. Mi pecho se contrajo. Yo mismo había cerrado esa puerta con llave al llegar. Estaba seguro. La miré fijamente. La perilla estaba en su lugar. Nada parecía forzado. ¿Cómo demonios alguien había entrado sin romper nada? El teléfono fijo de la cocina seguía en su base. No sonaba, pero ahora, saber que esa llamada había venido de dentro de la casa, me revolvía el estómago. No había duda. Alguien había estado aquí, y si no lo veía ahora, significaba que todavía estaba adentro. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Mi mente iba a mil. Intentaba racionalizar lo que estaba pasando, pero no podía ignorar los hechos. 1. Alguien había entrado. 2. Las puertas seguían cerradas. 3. No estaba solo en esa casa. Traté de pensar en una solución rápida, pero el sonido agudo del teléfono fijo me hizo saltar del susto. Otra vez, ese maldito teléfono. El timbre resonó en el silencio como un grito en la oscuridad. Mi primer instinto fue no contestar, pero mis manos actuaron antes que mi cerebro. Descolgué. El auricular estaba helado contra mi piel. «¿Hola?», dije con la voz tensa. Por un momento, nada. Solo un silencio profundo. Y entonces, «No debiste bajar al sótano». El aire se atascó en mi garganta. Era la misma voz de antes, esa voz áspera, rasposa. Pero esta vez, sabía lo que había hecho. Sabía que había bajado al sótano. Mi estómago se encogió con un miedo tan puro que me mareé. Colgué de golpe, sintiendo mi propia respiración entrecortada. La sangre me palpitaba en la cabeza. Volví a la sala, sintiéndome observado desde cada sombra. «Escuchen», dije con voz tensa. «Vamos a ir al cuarto de sus papás y nos vamos a quedar allí». Los niños no discutieron. Me siguieron sin hacer ruido, entendiendo que algo estaba muy mal. Caminamos rápido por el pasillo. Con cada paso sentía que alguien nos miraba desde algún rincón de la casa. Al llegar al dormitorio, cerré la puerta y puse una silla bajo la manija. Respiré hondo. Va a ser como un campamento. Sonreí, intentando que mi voz no temblara. Nos quedamos aquí juntos hasta que vuelvan sus papás. Ellos asintieron en silencio. Intenté mantenerlos tranquilos. Intenté no pensar en lo que había dicho la voz en el teléfono. Pero no podía evitar la sensación de que allá afuera, entre las sombras de la casa, alguien estaba esperando, y que tarde o temprano intentaría entrar. El aire dentro del dormitorio era denso, cargado de un miedo que se sentía pesado sobre los hombros. Los niños estaban en la cama, abrazados unos a otros, sin decir una sola palabra. Yo me quedé junto a la puerta, con la silla trabándola, sosteniendo mi celular con las manos sudorosas. Marcaba el número de la madre de los niños, pero no entraba la llamada sin señal, por supuesto. Apreté los dientes, tratando de calmarme. La única opción era esperar a que amaneciera, y entonces escuché el primer sonido, justo detrás de la puerta. Una respiración, lenta, baja, casi como si alguien estuviera oliendo el aire. Mi cuerpo se congeló. Santiago me miró con los ojos abiertos como platos. Él también lo había escuchado. Valeria tapó su boca con ambas manos, temblando. La perilla giró, lentamente,
como si alguien la estuviera probando con calma, con paciencia, con la certeza de que tarde o temprano la puerta se abriría. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No supe cuánto tiempo pasó, podrían haber sido segundos o minutos, pero de pronto el sonido se detuvo, y en su lugar escuchamos pasos alejándose por el pasillo. Pero no eran pasos normales, eran lentos, como si quisieran que supiéramos que todavía estaban allí. Me acerqué a los niños y les puse un dedo en los labios, pidiéndoles silencio. Me arriesgué a mirar por la rendija de la puerta, usando la luz tenue de mi celular. El pasillo estaba oscuro, no había nada ahí, pero entonces, desde la habitación de al lado, escuchamos cajones abrirse y cerrarse. Alguien estaba revisando cosas, como si buscara algo. Mi piel se erizó. ¿Por qué no se había ido? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿hasta cuándo iba a esperar antes de intentar abrir la puerta otra vez? El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose era tan nítido que sentí que podía ver a la persona hurgando entre ellos, como si estuviera buscando algo específico. No era un ladrón común, no estaba robando, estaba revisando. Pero, ¿qué? ¿Y por qué en esa habitación? Mis piernas estaban tensas, listas para correr si era necesario. Mi teléfono seguía sin señal. Respiré hondo, intentando no perder la calma frente a los niños. El sonido de los cajones se detuvo. Silencio absoluto. Y entonces, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Los niños se estremecieron en la cama. Yo tragué saliva, con la vista fija en la puerta, y fue en ese instante cuando mi celular vibró. La pantalla se encendió con un mensaje. Número desconocido. El texto decía: «Ya sé dónde estás». Mi cuerpo entero se entumeció, mi garganta se cerró, un sudor frío recorrió mi espalda. Me volví hacia la puerta, mi pulso retumbando en mis oídos. El pasillo seguía en completa oscuridad, pero sentí que alguien estaba parado allí, observándonos, esperando. Valeria sollozó. Puse un dedo sobre mis labios, indicándole que guardara silencio. Santiago y Martín me miraban con ojos aterrados, esperando que yo tuviera un plan, pero no tenía nada. Lo único que podía hacer era quedarme en ese cuarto bloqueando la puerta con mi cuerpo y esperar. Y entonces, justo cuando pensaba que la situación no podía volverse peor, escuchamos otro sonido, un clic metálico, el sonido de una cerradura deslizándose lentamente, pero no venía del pasillo, venía de la ventana del cuarto de al lado. Alguien estaba intentando entrar. Mis músculos se tensaron. La ventana, el sonido metálico era inconfundible. Alguien estaba forzando la cerradura. Por un segundo, todo pareció ralentizarse. Sabía que si entraban por ahí, no tendríamos salida. No podíamos saltar por la ventana del cuarto. No podíamos salir al pasillo. Estábamos atrapados. Los niños me miraban, esperando que hiciera algo. Pero, ¿qué podía hacer? Mis ojos recorrieron la habitación buscando desesperadamente una opción. Y entonces escuché algo afuera. Al principio fue un sonido lejano, como un murmullo en la noche, pero se hizo más fuerte. Un rugido, no, un motor de motocicleta. El sonido se acercó a toda velocidad, cortando la quietud de la madrugada. Y entonces, sin previo aviso, un par de sirenas empezaron a sonar en la distancia. El ruido cambió todo. Los pasos en el pasillo se volvieron apresurados. Alguien corrió hacia la sala. La cerradura de la ventana dejó de forzarse, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de la motocicleta rugió una última vez y se alejó rápidamente hacia el campo de maíz. El intruso se estaba yendo. No supe cuánto tiempo estuve paralizado, escuchando los ruidos de la casa. Las sirenas seguían acercándose. ¿Alguien las había llamado? No lo sabía. Pero fuera quien fuera, nos acababa de salvar la vida. Esperé unos segundos, y cuando estuve seguro de que el peligro había pasado,
Me acerqué a la ventana y la cerré con seguro. Los niños soltaron el aire al mismo tiempo. Parecían tan agotados como yo. Las luces azules y rojas de los coches patrulla comenzaron a filtrarse por las cortinas. Toqué mi bolsillo. Mis manos aún temblaban, porque allí, iluminada por la pantalla de mi celular, seguía el mensaje. Ya sé dónde estás, y lo peor de todo es que quien lo envió lo dijo con toda la seguridad del mundo. Unos golpes en la puerta principal hicieron eco en la casa vacía. Mi cuerpo seguía en alerta, pero cuando vi las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas, supe que finalmente estaba a salvo. Bajé con los niños agarrados a mi brazo, aún temblorosos. Cuando abrí la puerta, 2 policías me miraron con el ceño fruncido. ¿Eres Alejandro Mendoza?, preguntó uno de ellos. Asentí con la cabeza, demasiado aturdido como para hablar. Los oficiales entraron con linternas en mano, revisando la casa. Recibimos una llamada de emergencia desde esta dirección, continuó el policía. ¿Puedes decirnos qué pasó? Respiré hondo y solté todo de golpe. Les hablé sobre las llamadas telefónicas, las huellas en la cocina, el intruso en la casa, la perilla moviéndose, la ventana siendo forzada. Todo. Uno de los policías sacó su radio y pidió refuerzos. El otro comenzó a inspeccionar las habitaciones. Yo solo me quedé de pie, viendo cómo revisaban la casa que hasta hace minutos había sido una prisión para mí. Hasta que uno de los oficiales encontró algo en la cocina. «Mira esto». Me acerqué y lo vi. Mi estómago se revolvió. Sobre la mesa, justo junto al teléfono fijo, había un cuchillo largo y sucio de tierra. No estaba ahí antes. Uno de los policías levantó la vista. Su rostro se había endurecido. «Este tipo no estaba aquí para asustarte», dijo con seriedad. «Si hubieras abierto esa puerta…». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo ya sabía exactamente cómo hubiera terminado la noche. Los oficiales terminaron de revisar cada rincón de la casa. Las huellas llevaban hasta la ventana de la sala, donde había marcas de barro en el marco. También encontraron cajones revueltos en la habitación de los padres. Pero lo peor fue lo que el oficial descubrió en la ventana del cuarto de al lado. Con su linterna, iluminó un círculo de huellas marcadas en el suelo. Alguien había estado parado allí, observando la casa en la oscuridad, esperando a que cometiéramos un error. Uno de los policías salió a revisar el exterior. Volvió con una expresión tensa. El tipo que estaba aquí se metió en el maizal. Hubo un silencio espeso en la habitación. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que significaba. El intruso seguía cerca, observándonos desde la oscuridad, esperando la oportunidad de volver a intentarlo. Esa madrugada, los padres de los niños llegaron a la casa. La madre de Valeria corrió a abrazarla, con lágrimas en los ojos. Los gemelos se aferraron a su padre, todavía en estado de shock. Yo me quedé parado, sintiéndome extraño, como si no pudiera procesar lo que había pasado. Uno de los policías nos explicó la situación. Registramos los alrededores, pero el sujeto desapareció en el maizal, dijo con el ceño fruncido. Probablemente sabía lo que hacía. Su tono era serio. No estaba tratando de tranquilizarnos, solo estaba diciendo la verdad. El tipo no había sido atrapado, y eso significaba que podría volver en cualquier momento. No me quedé a dormir. No podía. Los Ibarra me ofrecieron quedarme en la habitación de huéspedes, pero solo quería salir de ahí. Así que, cuando todo estuvo más calmado, me subí a mi coche y conduje de vuelta a casa. El camino de terracería estaba oscuro y desierto. El maizal se extendía en ambas direcciones, como paredes vivas, atrapando la carretera en un túnel de sombras. La luna no iluminaba nada, y aunque iba con las ventanillas cerradas, no dejaba de sentir que alguien me observaba. No dormí esa noche, ni la siguiente. Por semanas
Mi cuerpo reaccionaba ante cualquier sonido en la oscuridad. Si escuchaba un ruido en la ventana, mi primer instinto era bloquearla. Si el teléfono sonaba en medio de la noche, mi pecho se apretaba. Y cada vez que caminaba por un lugar oscuro, sentía que alguien estaba allí, esperando, observando, igual que aquella noche. El tiempo pasó. Me repetí a mí mismo que todo había acabado, que fue una coincidencia, que tuve suerte. Pero entonces, una semana después, recibí un mensaje, número desconocido, solo decía, nos volveremos a ver. Y lo peor de todo, fue que no sonó como una amenaza, sonó como una promesa. Pasaron los días, trataba de seguir con mi vida, de dejar atrás lo que ocurrió en la hacienda, de convencerme de que todo había terminado esa noche. Pero la verdad es que nunca terminó. Aquel mensaje, aquel nos volveremos a ver, me dejó una sensación pegajosa en la piel, como si, sin darme cuenta, hubiera abierto una puerta que nunca debí tocar. Al principio, intenté no pensar demasiado en ello. Me repetía que seguramente era un idiota tratando de asustarme, algún bromista con demasiado tiempo libre. Pero luego, cosas extrañas empezaron a suceder. Pequeños detalles, sutiles, pero lo suficiente para hacerme dudar. La primera vez que noté algo raro fue una noche, una semana después de lo ocurrido. Estaba en mi cuarto, con la luz apagada, listo para dormir. La única iluminación venía de la pantalla de mi celular, que sostenía en la mano mientras revisaba mensajes sin prestarles demasiada atención. Y fue ahí cuando lo vi. En la pantalla, justo en el reflejo de mi ventana, una sombra. Mi corazón se detuvo por un segundo, la sangre se me heló. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Me levanté de golpe, sintiendo que mi piel se erizaba de pies a cabeza. Me acerqué a la ventana con el estómago revuelto, sintiendo cada latido en mis oídos. Corrí las cortinas, la calle estaba vacía. El alumbrado público iluminaba la acera con una luz pálida y mortecina. No había nadie, pero sentía que algo estaba mal. Sentía que alguien me estaba viendo. Cerré las cortinas de inmediato y revisé la cerradura de la puerta de mi casa. Estaba asegurada. Aún así, esa noche no pude dormir. Los días pasaron y cada vez era peor. Empecé a notar más cosas. Una noche escuché ruidos afuera de mi ventana, como pasos arrastrándose sobre la grava. Me levanté, sosteniendo el celular con las manos sudorosas. Apreté los labios y miré por la rendija de las cortinas. No había nadie, pero mis pulmones no querían llenarse de aire, porque justo al lado de mi ventana, en el suelo de tierra, había huellas. Las mismas huellas de barro que había visto aquella noche en la casa de los Ibarra. Mi estómago se encogió. No era posible, pero ahí estaban, como si alguien hubiera estado parado afuera, mirándome mientras dormía. Mi piel se estremeció con un escalofrío. Agarré mi celular y tomé una foto, porque al día siguiente pensaba convencerme de que solo había sido mi imaginación, que no había visto nada, pero cuando desperté y revisé la imagen, las huellas seguían ahí, y lo peor de todo, eran frescas, como si alguien hubiera estado allí hasta el amanecer. Después de eso, no dormí más de 3 horas seguidas. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama. Cada sombra me parecía demasiado oscura. Cada sonido de pasos en la calle me hacía contener la respiración. Empecé a evitar mirar por las ventanas, a asegurarme 2 veces antes de entrar o salir de mi casa. Y sin darme cuenta, comencé a vivir con miedo, porque sabía que alguien seguía ahí, esperando, observando, sin prisa, como si solo estuviera aguardando el momento perfecto. Y eso era lo que más miedo me daba, porque en mi cabeza esa certeza retumbaba una y otra vez. No había terminado, nunca había terminado. El día que finalmente me di cuenta de que algo realmente andaba mal, fue una tarde en la universidad. Estaba en la biblioteca,
revisando unos libros para un ensayo. Intentaba ignorar la ansiedad que me había acompañado todos esos días. Intentaba decirme a mí mismo que todo eran coincidencias, que estaba exagerando, hasta que sonó mi celular. Un mensaje, número desconocido. Lo abrí y lo que vi hizo que se me helara la sangre en las venas. Era una foto, tomada desde afuera de mi casa, desde la calle, y en la imagen se veía claramente mi ventana del cuarto. Pero lo que me hizo sentir un verdadero terror fue que en la imagen se alcanzaba a ver mi sombra detrás de las cortinas. Yo, parado ahí, sin saber que alguien me estaba tomando una foto en ese mismo instante. El celular se me resbaló de las manos, me quedé helado, sin poder respirar. Miré alrededor, buscando a alguien sospechoso, pero la biblioteca estaba llena de estudiantes, todos sumidos en sus propias vidas, en sus propios problemas. Nadie me miraba, nadie parecía fuera de lugar, y sin embargo, yo sabía que estaba ahí, que el intruso me había encontrado, y que no se había ido, que nunca se había ido.